con Dios. Y la lectura del día de hoy comienza de esta manera. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas y que cuando encuentra una perla preciosa va y vende todo lo que tiene y compra la perla. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que lanzada al agua recoge toda clase de peces. Una vez que se llena, la sacan a la orilla y los pescadores se sientan a echar el buen pescado en cestas y desechan el pescado malo. Así será al final del mundo. Los ángeles saldrán y apartarán a los hombres justos y de la gente malvada. Y a esa gente la echarán al horno de fuego. Ahí habrá llanto y rechinar de dientes. Jesús les preguntó, ¿han comprendido todo esto? Ellos le respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso, todo escriba que ha sido instruido en el reino de los cielos es semejante al dueño de una casa, que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Cuando Jesús terminó de exponer estas parábolas, se fue de ahí. Al llegar a su tierra, les enseñaba en la sinagoga del lugar. La gente se asombraba y decía, ¿de dónde le viene a esta sabiduría? ¿Cómo es que hace estos milagros? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Y les era muy difícil entenderlo, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su propia familia. Y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. Así que tenemos un buffet de principios del reino acá y lo primero es que Jesús dice, una vez alguien entiende el reino de los cielos, se da cuenta que es lo más valioso que puede haber. Y entonces, con estas parábolas, es semejante a un hombre que encuentra un tesoro en un campo y entonces lo vuelve a esconder, va, vende todo lo que tiene y compra ese campo. O también dice, es como un comerciante de perlas que encuentra una perla preciosa y vende todo lo que tiene y compra aquella perla. Así que la primera analogía del reino es que es lo más valioso que tú te puedas imaginar. Cuando tú entiendes el evangelio, cuando entiendes el mensaje del Señor y cómo opera, tú dices, esto vale todo lo que tengo y empiezas a operar bajo los principios del reino. El que no lo entiende ve con desconfianza. El que no sabe cómo opera, medio opera en él y dice, a mí no me funciona porque no se ha vuelto inmerso en los principios del reino. Así que la primera pregunta que quisiéramos hacer es, ¿has entendido el reino? ¿Es para ti lo más importante? ¿Te atreves a vender todo lo que tienes con tal de operar en los principios del reino? ¿Le das esa importancia? ¿O para ti es una opción más? Operar en el reino de Dios es creer en los milagros, creer en su guianza, creer en ser fiel al Señor. ¿Cuántas cosas importantes nosotros tenemos que aplicar? Y se nota cuando alguien ha entrado en el reino, para él el Señor es todo. Y por otro lado se nota cuando alguien dice, no, estoy probando aquí en la iglesia a ver si me funciona. Uno dice, no te va a funcionar porque el reino de los cielos es necesario abandonar todo lo demás y tomarlo y declarar a Jesús como nuestro rey, ¿verdad? Me gusta lo que estás diciendo, Ronnie, porque yo creo que el reino de los cielos se descubre. Cuando empieza uno a esa relación con Dios, empiezas a descubrir esos tesoros. Me encanta lo que tenemos de fondo, atesorando sabiduría. Y realmente el reino de los cielos, descubrimos esos tesoros. Cuando los descubres, como las parábolas que viene ahí, se valora. Y entonces cuando se valora, viene y se decide qué vamos a hacer con eso. Y después tú decides si vives en el reino o lo rechazas y te vas fuera. Pero es un tesoro cuando empezamos a sumergirnos en lo que Dios tiene para nosotros, al punto como este hombre que estaba leyendo un poquito de las perlas, que las perlas tenían mucho más valor que el oro en ese momento. Y me llamó la atención porque un rabino decía que este proceso de las perlas era tan valioso porque las perlas no se podían cortar, no se pueden dividir y están tan perfectas. Entonces viene este hombre y descubre esa perla y decide vender todo lo que tiene
para estar con esa perla, para tenerla. Y eso yo creo que es nuestro anhelo de que cada uno de nuestros oyentes pueda descubrir ese reino de Dios, Evelyn. Y yo creo que Jesús, porque aquí Jesús es quien está hablándonos, es literalmente el que nos está presentando. Siempre nos da esa opción de, mira esto es algo precioso, esto es algo muy valioso y aquí está lo que no queremos. Él está constantemente invitándonos, ¿verdad?, a buscar esa sabiduría, a atesorarla, y nos presenta el gran valor. Si uno ve aquí, él no está obligando, está presentando buenas noticias. Y oía un comentarista que decía, él envuelve en cosas cotidianas principios eternos. Y aquí él está contando cosas que para ellos tenían un sentido, ¿verdad? Una perla de gran precio porque eran comerciantes, un terreno, luego habla de un padre de familia. O sea, él usa, la red y los peces, usa conceptos que para ellos eran cotidianos, pero tenía una enseñanza inmersa que los hacía ver a la eternidad. Y aquí el Señor básicamente nos está diciendo, miren, esto tiene tanto valor que yo quiero invitarlos a que lo compartamos. Entonces, el Señor es lindo, ¿verdad? Siempre está ayudándonos a recordar que no es lo cotidiano y mundano lo que tiene valor realmente, sino es lo que está detrás, la enseñanza que Él traía. Y es muy complejo porque en el día a día, en el mundo de hoy, en la actualidad, pareciera como que el tesoro está afuera. Sí. Y como que el valor de las cosas son las que realmente tenemos, las posesiones, los títulos académicos y muchas circunstancias en las cuales tal vez nos nubla la vista de poder ver ese tesoro escondido. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la palabra a la luz de esta guía que hoy tenemos, que es el Atesorando Sabiduría, ahí es tan claro y tan bonito que le invitamos a que lo lea, porque hay una idea central en todo esto. Luego, esa idea central, que es el tesoro escondido, nos equipa, ¿verdad?, para la vida. Así es. Nos da sabiduría y alivia los problemas de nuestro corazón, y al final nos da una misión, un objetivo de ese tesoro, porque podemos caer en la trampa de que el tesoro lo volvamos religioso nada más. Así es, así es. Y no lo tengamos como sabiduría y podamos vivir el reino de Dios acá. Así es. Entonces, creo que el tesoro que nosotros tenemos que encontrar es ese amor total y absoluto hacia Dios, pero que nos equipa para poder tener esta relación alegre y bonita que estamos teniendo. Así es. Y hay una segunda parábola que yo no quisiera que ignoremos, y es que dice Jesús en el verso 47, el reino de los cielos es semejante a una red que, lanzada al agua, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y los pescadores se sientan a echar el buen pescado en cestas y desechan el pescado malo. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y apartarán a los hombres justos de la gente malvada, y a esta gente la echarán en el horno de fuego, y habrá allí llanto y rechinar de dientes. Eso es algo que nosotros no podemos ignorar. Jesús dice, miren, el reino de los cielos está abierto a todos, pero no todos los que se acercan al reino son personas que sean justas. Y por eso usted va a ver que hay mucha gente en iglesias y religiones, habrá charlatanes, habrá gente con un trasfondo terrible. Y eso quiero invitarlo, amigo, a que lo tomemos en cuenta, porque en primer lugar tenemos que asegurarnos de que nosotros sí somos un buen pez, que nosotros sí hemos entendido el reino y que queremos hacerlo bien. Pero puede ser que usted se encuentre a alguien, un cantante, un profeta, un pastor, alguien de alguna comunidad que es una persona malvada, que está ahí con un objetivo terrible. No se decepcione por eso. O sea, Jesús tuvo 12 discípulos y tuvo un Judas. Entonces, usted, que eso no le afecte su propia fe, cuando usted mire que los ángeles hacen notar a un malvado, sino que nosotros tenemos que asegurarnos que nosotros sí estamos entendiendo y viviendo los principios del reino, que nosotros sí hemos vendido todo lo que tenemos para tomar las bendiciones del reino de Dios. Y saber que de repente va a haber personas que no han encontrado esa vida eterna. Ya, y es que regresemos a la primera parábola. Cuando uno recibe a Cristo, tiene que ser una transformación completa. No se trata de seguir una religión, no se trata de hacer puntos, sino se trata de que Él viene a vivir dentro de nosotros y entonces nos transforma. Y no es por una transformación externa, es una transformación interna donde uno dice, yo no puedo mentir, pues ya, antes mentía, ahora ya no puedo decir malas palabras.
algo me pasa adentro. Y habrá gente que en la iglesia se porta bien y allá afuera no. ¿Y a quién están queriendo engañar? ¿A quién están queriendo engañar? Simplemente no ha habido esa conversión, esa transformación. Y esa transformación sucede por gracia. Eso es lo contraproducente, porque si vemos esto superficialmente podríamos pensar que la salvación es por obras, ¿verdad? Sí. Entonces yo tengo que ser de los justos. Pero somos justos no por nuestra propia justicia, sino por la obra de Cristo en nosotros. Porque entonces el Espíritu Santo viene a vivir y no nos permite hacer la maldad. O sea, está el Espíritu Santo y dice, mis hijos no hacen eso, y finalmente terminamos santificándonos, alcanzando aquella posición que Jesús ya nos dio. Pero habrá personas que lo están como aparentando y al final a Dios no lo vamos a poder engañar. Y por eso es muy puntual lo que usted está diciendo, porque el tesoro no son ellos, ni la misma organización. Porque a veces podemos confundirnos y desviar nuestra mirada hacia el verdadero y genuino tesoro. Así es. Y por eso es que lo siento sumamente oportuno que lo mencione, porque estamos girando alrededor de tesoros falsos y que no son necesariamente lo que estamos manifestando en estas parábolas. Y por eso es que tenemos que tener quitarnos esa cortina que nos tapa a veces la visión clara de lo que estamos buscando. O sea, no es al hombre, no es a la organización, no es a la religión. Exacto. Ni es quedar bien con el líder, ¿verdad? Exactamente. Porque eso es lo que pasa en la religión. Sí. La religión pretende que alguien me apruebe y me diga, sí, estás bien, sí, vas bien. Esto se trata de tener esa relación con el Señor, y es el Señor el que nos dice. Y por eso es que hay mucha gente que se va de las organizaciones, porque como no tienen esa afirmación y la están buscando equivocadamente en el lugar inadecuado, y se van. O peor, Guillermo, estar en la organización y estar viviendo una vida falsa. Claro. Y no estar viviendo en el reino del Señor, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos empezar a reconocer ese tesoro, pero nuestro pasado empieza a influir en nuestro presente, en el entorno cercano. Y no sos vos el que parrandeaba, pues. Y no sos vos el que andaba de rollo y que hacía esto y que dejó a su familia y que dejó su trabajo, esto y lo otro. Pero hay una misión en nuestro corazón a partir de que reconocemos ese tesoro. Y precisamente por eso, tal vez usted le están cuestionando porque quiere hacer un cambio y está reconociendo ese tesoro. Siga adelante, no importa que la misma gente de su entorno cercano no le dé el crédito. Siga adelante, porque lo importante es que usted ya reconoció ese tesoro y que puede llegar a alcanzar ese privilegio de poder identificarlo y vivir en ese gozo de santidad. Y qué mejor manera que nos conectemos con el Señor a través de la oración y de verdad que le pidamos al Señor. ¿Qué tal si me acompañas y oramos y le decimos, Señor Jesús, de verdad que, Señor, hoy reconocemos que tu reino vale más que cualquier tesoro que el mundo nos pueda ofrecer? Perdónanos, Señor, cuando de verdad no hemos valorado ese tesoro que es tu reino y lo hemos puesto tal vez como algo secundario. Hoy, Señor, hablamos con nuestra boca diciendo que tú eres esa perla de gran precio, que nada es más valioso que conocerte, que seguirte, que obedecerte a través de los principios que están en tu palabra. Enséñanos a vivir como esos hombres de las parábolas que acabamos de leer, que tenían gozo, que tenían decisión, que tenían esa entrega total. Que no seamos solo oyentes, sino hacedores, comprometidos con lo que tú has dicho. Y Señor, si hay alguno hoy que tal vez no ha entregado su vida para el reino, que hoy tenga la decisión de abrir su corazón y recibirte a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Genial. Así que vamos a hacer una breve pausa, pero usted no se va a querer perder. Hoy vamos a hacer como ese buen maestro de la ley que recaba tesoros nuevos y tesoros viejos. Hoy vamos a seguir estudiando estos principios y aquí en esta conversación, en la lectura del libro, en lo que vayamos diciendo, el Señor le va a ir hablando y le va a dar dando perlas preciosas. Así que no se pierda. Regresamos pronto. Esto es Vaya con Dios. Vive cada día con una fe audaz. Vaya con Dios. Muy bien, vamos a arrancar con la porción que hoy tenemos para comentar y arranca así. Puje mientras ora. Nuestro segundo hijo Graham hizo una entrada dramática al venir al mundo.
Una semana antes de la fecha prevista para el parto de Graham, los doctores decidieron inducirlo. Y Holly ya había determinado que como la anestesia epidural estaba entre los regalos más grandes de Dios, la iba a utilizar sin duda. Holly estaba bebiendo un poco de gaseosa de jengibre cuando una enfermera entró y comenzó a hacer sus cosas. Le pregunté por la quinta o sexta vez en ese día cuánto tiempo faltaba para que Holly tuviera que comenzar a pujar. Según el último informe, eran 3 horas. Pero esta vez la enfermera no contestó. Sí, estaba hastiada. La comprendo, pero como eso nunca me ha detenido, le volví a preguntar. Me miró y dijo, cállese, papá. Tengo preocupaciones más importantes que atender la curiosidad que usted pueda tener ahora. Así que dice el autor, me callé. Luego volví como llamaba a otra enfermera, luego vi cómo llamaba a otra enfermera a la habitación. Luego un médico, luego 2 enfermeras más, después un médico más. Entonces llegó un técnico empujando un gran aparato. Todos se veían muy serios y yo había comenzado a preocuparme. ¿Qué está pasando?, pregunté en medio de toda la conmoción. ¿Puede alguien explicarme, por favor, qué está pasando? Necesito saber si todo está bien. El médico principal me contestó con calma y mesura. Papá, me dijo, necesita calmarse. Tenemos una complicación. No podemos hablar con usted en este momento. Ahora, lo más importante es ayudar a su esposa a pujar. Se volteó hacia Holly, es la esposa de Stephen Furtick, ¿verdad? ¿Se recuerdan de Holly? Somos buenos amigos. Y le dijo, señora Furtick, este es el momento de pujar. Holly comenzó a llorar y a lanzar su propio cuestionario sobre qué era lo que estaba pasando. El médico le ofreció una versión abreviada de la explicación que recién había oído. Sin preguntas, señora. Ahora no es el momento. Ahora hay que pujar. Vamos. Ella comenzó a pujar. Luego de 10 minutos, Graham había nacido, pero cuando salió estaba morado. Sucedió que su cordón umbilical se había enredado en su cuello. Los monitores estaban mostrando que no estaba obteniendo suficiente oxígeno. Es por eso que todos se habían presentado tan repentinamente. Gracias a Dios, dentro de los 10 minutos posteriores a su llegada, Graham se había recuperado por completo. Estábamos agradecidos, pero seguíamos en estado de shock. Nos dijeron que esta complicación se presenta con bastante frecuencia. Para mí, la experiencia fue anormal y traumática. Tal vez los 10 minutos más aterradores de toda mi vida. Cuando comenzaron a irse, agradecí a los doctores y a las enfermeras por ignorar mis preguntas y ocuparse de cuidar a mi esposa. Me miraron como diciendo, nos alegra tener tu aprobación, amigo. Por supuesto, a la noche siguiente, Holly estaba emocional y físicamente agotada e intentaba con toda desesperación lograr dormir algo. Me senté en su habitación, trabajando y meditando en toda la experiencia. Además, a causa de una pobre planificación, tenía que predicar al día siguiente. Me identifico con sobre todo con lo de la pobre planificación. Estaba concretando algunas notas finales. El pasaje que elegí era el de Josué capítulo 10, el capítulo en el que Josué le ordena al sol que se detenga. Sin embargo, dice el autor, esta vez me encontraba estudiando los eventos que llevaron a que el milagro solar ocurriera. Y a la luz de todo el drama por el que habíamos pasado, allí mismo en la habitación del hospital me golpeó algo que no había notado antes. Permítame describirle la secuencia. Primero, tenemos la promesa arrolladora de Dios que le hace a Josué. No tiembles ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirse, en el verso 8. 2 versículos después vemos cómo Dios comienza a cumplir su propia promesa. Los soldados enemigos huyen. Israel los persigue. Dios se une a la pelea enviando una granizada sobre los amorreos que huían. Y algunos versículos después de esos, Josué hace su épica oración para detener el sol. Pero espere un minuto. Entre la promesa y el milagro hay una porción de información fácil de pasar por alto. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. ¿Marchar toda la noche? ¿Cargando armas y víveres a través del territorio enemigo y a oscuras? 35 kilómetros cuesta arriba a solo horas antes de la mayor de sus batallas. Vaya. De pronto tuve una repentina revelación sobre la oración. Si va a orar para que Dios detenga el sol, más vale que esté listo para marchar toda la noche.
La gran oración de Josué no fue una excusa para eludir responsabilidades. Él no le pidió a Dios que detuviera el sol mientras se arrodillaba en la comodidad de su tienda. Él lo hizo de pie y luego de marchar toda la noche. Josué hizo todo lo que pudo desde el punto de vista natural. Se esforzó físicamente dirigiendo a miles de soldados en lo que debe haber sido una agotadora marcha nocturna. Se esforzó mentalmente ejecutando la marcha con estrategia bajo la capa de la oscuridad para lograr emboscar al enemigo. Entonces le pidió a Dios que le agregara el sobre a su natural. Dios lo complació. La fe sobrenatural del tipo sol detente. Como lo mencioné antes, no viene separada de nuestras acciones. De hecho, estas palabras familiares de Santiago comenzaron a tener más sentido para mí más que nunca. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Si va a tener la audacia para pedirle a Dios algo, más vale que esté listo para actuar. La oración audaz debe estar amarrada a la obediencia práctica. De otra manera, no es fe. Es solo pensamiento de esperanza o energía mental positiva. No es sorprendente que Dios no conteste tantas de nuestras oraciones. Oramos por un milagro, pero no nos movemos. La mayoría de las veces, si usted no se mueve, Dios tampoco lo hace. Esa es simplemente la manera en que Él diseñó el funcionamiento de la fe. A la luz de esta nueva revelación, volví a reproducir el parto de Graham en mi mente, pero reconstruyéndolo desde una perspectiva absurda. ¿Qué hubiera sucedido, imaginaba, si el médico hubiese descubierto que mi hijo no estaba recibiendo suficiente oxígeno y cuando yo le preguntara qué estaba sucediendo, él hubiese dejado de atender a mi esposa? ¿Y qué si luego de detenerse le hubiese indicado a los técnicos que desconectaran todos los aparatos y a las enfermeras que detuvieran sus procedimientos? ¿Y qué si le hubiera dicho a todos que se arrodillaran y dijera, amigos, esto no es bueno? Si no sacamos a ese bebé en los siguientes minutos, morirá o sufrirá un daño permanente. Así que esto está muy mal, así que necesitamos orar. ¿Está bien? Todos dejen de hacer sus tareas por los próximos minutos y reunámonos en un círculo para orar. Oremos por el bebé y por la mamá. Oremos por el equipamiento y por cada profesional médico en esta habitación por su nombre. Vamos a detenernos a orar en el nombre de Jesús. Yo hubiera interrumpido al médico, hubiese dicho, o mejor dicho, gritando o algo así, doctor, aprecio mucho su fe, pero si me está diciendo que mi bebé puede morir, si no lo sacamos ahora mismo, lo vamos a sacar ahora mismo. Nadie cree en la oración como yo, pero ahora usted va a encender todos los aparatos otra vez y volverá a ponerse sus guantes. No vamos a detenernos a orar, vamos a pujar. Y vamos a orar mientras lo hacemos. Vamos, ahí la pobre Jolia. La gente que camina en fe audaz no se detiene a orar. La fe audaz nos enseña a pujar y a orar. Qué buen ejemplo nos da acá Steven Furtick. Y yo quiero reconocer delante de toda la audiencia que a veces tengo esa tentación, ¿verdad? De quedarme paralizado. Es más, ¿sabe qué me he quedado pensando? Y que si hay muchas cosas que Dios quería que yo hiciera y nunca hice porque me quedé paralizado orando, esperando la situación ideal. Porque de las cosas que el Señor me ha mandado a hacer y las que han salido bien, es porque le entramos, es porque caminamos en fe y da temor. Pero una vez uno empieza a caminar y uno está siendo guiado por el Señor, Dios empieza a abrir las puertas, Dios empieza a hacer milagros y uno dice, qué bueno que lo hicimos. Y por otro lado, uno de mis momentos más desagradables en el cielo va a ser cuando Dios diga, ¿sabes qué? Este milagro quería hacer, pero no te atreviste. Yo quería detener el sol para que siguieras persiguiendo a los enemigos y no lo hiciste. Y lo digo para retarnos, amigos. ¿Qué quiere Dios que hagamos y cómo quiere Dios que manifestamos nuestra fe al momento de pujar y orar? Hacerlo al mismo tiempo y avanzar así, ¿verdad? Yo quería... Pensando en esto y al leerlo me di cuenta de algo y es que tengo muchos años de orar por personas, ¿verdad? Para que se acerquen a Dios, para que los conozcan. Y la pregunta que vino a mi mente fue, ¿y cuándo les has hablado tú del Señor?
¿verdad? Y me sentí convicta porque dije, yo he estado orando, pero no he estado pujando, ¿verdad? En lugar de acercarme y presentarles la verdad de Cristo, únicamente me he limitado a orar, ¿verdad? Y me sentí muy convicta. De verdad que este libro a mí me ha hecho reflexionar de cómo estoy actuando, porque él aquí lo que nos está invitando es a saber que si solo estamos orando, al final es un pensamiento de esperanza y como de energía que estamos enviando, pero tiene que haber una acción. La fe va acompañada de acciones. Así es, y miren ustedes, ahorita que yo leí esto, me regresó a muchos años en el pasado de mi historia, cuando yo estaba haciendo el EPS en Jocotán, Chiquimula, en el dispensario Betania. Tuve el privilegio de, a pesar de ser dentista, estar rodeado de un montón de monjitas y de EPS y enfermeras mujeres, y me invitaban las EPS a que yo entrara a los partos, a ayudarlas. Y no hay ejemplo más fuerte que el que acaba de poner Furtick acá, en donde está la vida de una criatura en peligro y podemos quedarnos impávidos completamente y pensar. Y aquí viene algo muy, muy especial, que es delicado, ¿verdad? Porque orar es trascendente, pero a veces no es suficiente con solo orar. Hay que actuar. Y uno se puede quedar tan asustado o tan cómodo, o tan cómodo, que Dios haga todo, que Dios haga todo. Y parte de la oración es que tenemos que tener nuestros oídos atentos a qué es lo que nos dice Dios que hagamos. Esa parte de Josué, de haber caminado en la noche esas 35 kilómetros en un terreno agreste y esto y lo otro, no fue fácil. Y muy seguramente para nosotros no debe de ser fácil el dejar. Le estamos pidiendo a Dios, Dios, quítame esta tentación, Dios, quítame este hábito, pero seguimos en los mismos lugares, seguimos asistiendo a los mismos ambientes, seguimos haciendo lo mismo. Y esa es la parte secundaria a la oración, la que nos toca a nosotros hacer. ¡Haz algo! Entonces, ahí viene esa parte donde nosotros sí tenemos que hacer algo. Dios mandó la abundancia a Egipto, pero José tuvo que administrar. No se sentó, bueno, Señor, ahora que hay abundancia, por favor, guarda los graneros, que se administre bien el gran. No, hay una parte que nos toca hacer, y yo creo que yo fui retado ahí, igual que Evelyn, a saber cuándo tengo que actuar. Y no es dejar de orar, pero hay una parte de acción que yo tengo que hacer. Y creo que cada uno de nosotros tenemos esa tarea. Y ¿sabes qué, Néstor? Digamos, es orar y pidiendo al Señor, Padre, ¿cuál es mi próximo paso? Porque hay también personas que oran, por ejemplo, y se ponen de forma pasiva. Dios, haz un milagro, que me llamen. Digamos, si alguien está buscando trabajo, que me llamen de un trabajo. Porque escuché que a alguien lo llamaron de un trabajo. Pero puede ser que no. Yo conozco gente que ha mandado 50 currículums y uno les regresa. Entonces, o lo contactan de un lugar. Entonces, es orar apasionadamente, pero también queriendo recibir instrucciones. Padre, ¿cuál es mi próximo paso? Y atención, a veces no solo es, por ejemplo, si su problema es, por ejemplo, una enfermedad, no solo estar orando por la sanidad, sino decir, Padre, ¿qué otra cosa me quieres mostrar? Recuerdo una persona que me acaba de contar que está orando con un dolor muy fuerte en la cama, y en eso el Señor le empieza a decir, necesito que perdones a estas personas, y le empieza a dar la lista de las personas que tenía que perdonar. Entonces ella obedece al Señor, empieza a perdonar una a una a las personas, y a medida que va perdonando va aliviándose el dolor. Y así podría ser una situación económica también, que estamos, Dios, que se venda mi producto, pero de repente debemos abstraernos un poquito más y decir, Dios, ¿qué más no estoy viendo? ¿Qué debo hacer? Y de repente Dios quiere mostrarnos alguna otra cosa, que a veces Dios nos cierra las puertas para hablarnos, ¿verdad? Y que clamemos a Él. Así que la oración debe ser esa dinámica en donde recibimos instrucciones. Fíjese que qué puntual ese comentario que hace, porque la misma Marian Rojas Estapé, autora de un libro que ya leímos por acá, habla mucho de la somatización de las emociones. Y entonces lo que ella simplemente explica científicamente lo que Dios ya nos dijo hace mucho tiempo atrás. O sea, es la explicación científica a un hecho real. Si nosotros todavía guardamos esas emociones que nos lastiman, muy seguramente las vamos a somatizar, y de diferentes maneras. Y fíjense ustedes que muchas veces nos dice que actuemos y otras veces nos dice que dejemos de actuar. Exactamente. Fíjense ustedes, por ejemplo, yo quiero que mi hijo cambie. Yo quiero que mi hijo se haga responsable.
Entonces, mamá, papá, dijo aquel, deje de estar resolviéndole la vida. Deje de estar resolviéndole la vida. Deje que la luz no le haga sombra a la luz de Dios. No le haga sombra a la luz de Dios. Si su oración ha sido esa, escuche la voz de Dios y muchas veces tiene que dejar que su hijo camine en la noche esa parte, cargando esa mochila pesada para que logre entender el propósito final de esa oración, que es que él camine solo. Y es que aquí el autor nos dice eso, la oración audaz debe estar amarrada a la obediencia práctica. Claro. ¿Verdad? Y somos a veces muy dados a orar y a pedir, pero cuando viene la instrucción no somos tan obedientes, ¿verdad? Y ahí es donde el autor es un genio. Pues yo les digo, yo me he disfrutado las narraciones, asocia cosas tan raras, o sea, un parto, relacionarlo a eso, a orar, pero pujar, o sea, no, Dios va a hacer su parte y Él está dispuesto, pero quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Y me gusta como Él dice, así funciona, Dios diseñó así la fe, o sea, la fe es orar, pero actuar. Y no podemos separarla. Miren, habrán algunos que nos gustaría quedarnos solo con hacer. Exacto. Y hay algunos que se conformarían, pero o sea, es suficiente orar, pero Dios nos pide ambas. Hay cosas que ambas cosas van a formar nuestro carácter y Dios lo diseñó así. Así que si hay reclamos, pues ya sabe a quién llevarlos, porque esto no es el pastor que lo dice, no es un profesional, no es nuestra experiencia, sino es la palabra la que dice. Esta combinación es orar y tener una obediencia práctica a hacer aquello que Dios nos manda. Porque esta mujer, imagínense, en la oración recibió esa instrucción, pero si no lo hubiera hecho. Exactamente. Y eso es lo que convierte en emocionante la vida cristiana. Cuando estamos orando, probamos y, digamos, uno empieza a orar y en la oración uno siente, debo hacer esto. Da ese primer pequeño paso y uno mira que se empieza a abrir la puerta. Entonces uno dice, ala, entonces Dios me habló. Por eso le cuento, a veces estoy leyendo la escritura y digo, este es el pasaje con que Dios me confirmó tal cosa. O a veces me pongo algunas notas y digo, este pasaje Dios me lo dio para confirmarme esto o aquello. Y me recuerdo, de veras, a veces estaba orando por si hacer algo con alguien o que Dios me muestre el corazón de alguien porque está dando problemas, Señor, ¿qué hay ahí? Y Dios me da un pasaje puntual y con eso me dice qué hacer. En cierta oportunidad estábamos con Nino teniendo un problema, una situación en la congregación donde una persona decía blanco y la otra persona decía negro. Y ustedes, dos familias queridas de la congregación, se estaba creciendo este asunto. Y un día Dios Nino despierta y me dice el Señor, y me da un pasaje a ustedes. Proverbios, no me recuerdo cuál era, pero Proverbios 16:30, por ejemplo. Y entonces, ¿y qué dice? Entonces solo eso me puso el Señor. Lo voy a ver ahí y dice, ahí daba la respuesta. Decía, el hombre malvado invita a sus amigos y lo lleva por mal camino, algo así. Y entonces yo entendí quién estaba mintiendo. Y después de una semana de estar confrontando a cada uno y que cada uno decía su versión, yo lo llamo y le digo, mira, ¿por qué nos mentiste? Y en el momento a ustedes se le cae la careta y me empieza a decir la verdad. Impresionante cómo Dios puede mostrar lo que no está claro cuando nosotros leemos su palabra. Entonces, amigos, por eso es que este año se llama Colectando Sabiduría. Queremos tener ese tesoro y nosotros vamos colectando esa sabiduría y eso va haciendo nuestra vida espiritual tan práctica. Esto no es una religión, es una relación con el Señor y esos problemas son los que nos obligan a buscar del Señor y decir, Dios, ¿qué está pasando? Guíame acá, ¿verdad? Y por eso es que es trascendente que cuando nosotros estamos en ese proceso de oración y entendemos que entregar nuestras coronas implica posesiones, nuestros logros, pero muchas veces la corona que Dios nos está pidiendo es la corona de nuestra voluntad, que va a la par de la obediencia. Y esa es la que más nos cuesta, esa es la que más nos cuesta. Y yo he entendido que lo que menos quiero hacer muchas veces es lo que más va a trascender. Y eso es lo que debemos de hacer al final, entregar la última corona, que es la de nuestra voluntad, para que se pueda realmente cerrar el círculo fantástico de lo divino y lo sobrenatural, que es la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cómo es? No es fácil, no es fácil. A mí
cuesta un montón. A todos nos Me cuesta un montón. Pero creo que los que hemos tenido el privilegio muchas veces, y es un vivir del día a día, porque esto es del día a día. A veces yo puedo estar bien ubicadito y a veces puedo estar no muy bien y entro en una depresión espiritual, ¿verdad? Y empiezo a creer que yo soy el Dios de mi vida. Y ese es el gran problema. Esto es del día a día, por eso es que hay que leer la Biblia todos los días. Exactamente. Es esa guianza, esa conversación continua con el Señor. Y hablando de conversar con el Señor, quisiéramos invitarlo a que oremos. ¿Cuál es esa situación en la cual usted necesita orar o necesita caminar o hacer las dos cosas? Evelyn nos va a dirigir en este momento de oración. Y vamos a orar y identifique usted dónde está. ¿Está más dado a orar o es más dado a actuar? Padre, hoy nos presentamos con esto delante de ti y te queremos pedir que nos muestres qué es lo que está haciendo falta en nuestra vida. Necesitamos orar más, ayúdanos. Pon el querer como el hacer de buscar constantemente tu consejo. Y Padre, si nuestra falla es en actuar, en obedecer prácticamente aquello que tú nos mandas, ayúdanos también. Ayúdanos a poder discernir. Padre, tú dices que das pan al que come y semilla al que siembra. Ayúdanos a ser aquellos que comienzan a caminar orando. Ayúdanos a pujar mientras oramos y vemos ese milagro, Señor. Hoy te pido, Padre, te pedimos por cada persona que nos escucha, que inyectes fe en ellos para poder orar y actuar y ver el milagro que tú tienes preparado. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer un corte, pero regresamos. No se desprenda. Esto se llama Vaya con Dios. Estamos conectándonos con Él, tomándonos de su mano para arrancar bien este día. Volvemos. Vive cada día con una fe audaz. Seguimos y la palabra, el libro dice, empieza con una pregunta. Lo único que se puede hacer es orar. A veces escuchará a alguien hablar de una necesidad urgente y horrible y luego mencionar con cierto tono de desesperación. Bueno, lo único que se puede hacer es orar. Eso me hace estremecer. Primero, ¿qué hace ver a la oración como un refugio de último recurso? Es como si pensáramos, hemos intentado todo lo demás, lo que sí resulta. Ahora creo que tendremos que orar. Jamás deberíamos reducir a la oración al ámbito de es lo único que se puede hacer. Esto sugiere una falsa dicotomía en la forma en que Dios obra. Esa línea de pensamiento sugiere que debemos orar y después esperar. Si Dios quiere hacerlo, lo va a hacer. Si no lo hace, quizás debemos orar un poco más. Rara vez la oración es lo único que se puede hacer. Podemos orar y podemos prepararnos. Podemos pedirle a Dios que intervenga y podemos iniciar cambios en nuestras vidas para que esto suceda. Podemos pedirle al Señor que pelee por nosotros y desenvainar nuestras espadas y pelear en su fuerza. Las oraciones Sol detente son oraciones combinadas. Unen nuestras palabras llenas de fe con nuestras acciones llenas de fe. Josué tuvo la audacia de pedir y la persistencia de continuar. Si va a pedirle a Dios que detenga el sol, más vale que esté listo para marchar toda la noche. Si va a pedirle a Dios que le dé un matrimonio mejor, necesitará marchar en esa dirección. Comience a hablarle con más calidez a su cónyuge, comience a sembrar semillas de aliento y deje de ser tan brusco, áspero y desmoralizador. Invierta tiempo y dinero en esas citas. ¿Por qué estoy leyendo yo esto? No sé. Bueno, No entendí esto, no entendí. Mire lo que preguntan ahora. ¿Ya entendió el concepto? Puje, puje, ore. Puje, puje, ore. Sol detente, marcha toda la noche. Dios, por favor, bendice a mis hijos. Pase tiempo con ellos, afirmando sus dones y pastoreando su corazón. Dios, envíame una buena esposa cristiana. Deje de ir al club el viernes en la noche. Su buena chica cristiana seguro no está ahí. Involúcrese en la iglesia, sea un hombre de Dios. Únase al grupo de ujieres, mantenga sus ojos abiertos. Está, qué buena receta. Ahí está la receta. No estoy diciendo que Dios necesita que lo ayudemos. No es que Él está cargando algo muy pesado, resoplando y preguntando, ¿puede alguien darme una mano aquí? Como ya hemos visto, Dios es infinitamente fuerte y capaz. Él puede hacer cualquier cosa que quiera hacer, solo. Josué vio a Dios enviar comida del cielo durante 40 años para alimentar a los hijos de Israel. Vio al Señor producir agua de una roca. Esos fueron actos independientes de Dios. Pero cuando llegó el momento de pelear esta batalla,
Josué se dio cuenta que Dios se complace cuando sus hijos participan de sus propósitos. Él tenía la confianza de que el Señor derrotaría a sus enemigos, pero Dios no iba a mover mágicamente a los israelitas hasta el círculo de los ganadores. Ellos tendrían que marchar toda la noche, usar sus espadas, idear planes, sangrar, matar, arriesgar, actuar. La fe audaz no es pasiva. Tampoco lo es la oración audaz. Cada aspiración que usted tenga en oración necesita ser acompañada por la acción. De otra forma, no está orando realmente, solo está dogmatizando. Usted haga lo natural, confíe en Dios por lo sobrenatural. Qué lindo. Ahora dice, hay una gran diferencia entre permanecer en la esperanza y caminar en la fe. Permítame explicárselo de la perspectiva de dos hombres con un sueño idéntico y resultados radicalmente diferentes. Mi amigo Jack es un músico extremadamente talentoso, pero no creo que usted vaya a escuchar jamás alguna de sus canciones. De hecho, estoy seguro que no lo hará. Y no es porque no sean buenas. Jack ha grabado muy buenos temas en los últimos 15 años, pero se están pudriendo en el disco duro de su computadora en su estudio casero de grabación. Hubo un tiempo en el que Jack tenía la visión de su ministerio cristiano mundial con sus canciones y oró mucho por eso. Habló mucho de eso, trabajó muy duro por eso, invirtió mucho tiempo y dinero. Las personas que le rodeaban también sacrificaron mucho. Su esposa ganaba el sustento para él y los niños para que pudiera quedarse en casa y perseguir su sueño. Y después de 15 años de escribir música, hacer planes y temerle al fracaso, Jack aún no ha presentado ni uno de sus sencillos al público. No presenta conciertos en ninguna parte y recientemente decidió dejar de componer. La última vez que hablé con Jack se veía agotado y avergonzado por su falta de progreso. Le dije que no debería ser tan duro consigo mismo. Él me respondió que sí debería. Me aclaró que no estaba tan avergonzado de su falta de progreso como lo estaba de su falta de fe. Nunca tuvo el valor de sacar su música al público y confiarle a Dios los resultados. Ahora, dice él, está demasiado viejo para salir de gira, empezar a tener éxito o preocuparse de esto. Solo quiere pagar su hipoteca y ya se ha hecho a la idea de que el mundo nunca escuchará su música, ya ni siquiera va a la iglesia. Y dice, por otro lado, mi amigo Matt también es un talentoso cristiano cantante y compositor. Mucha gente ha escuchado su música. Quizá haya cantado alguna de sus canciones en su propia iglesia. El fin de semana pasado, tal vez usted haya cantado alguna de sus canciones en su propia iglesia el fin de semana pasado. Ahora, no creo que Matt sea más talentoso que Jack. Pero él ha actuado para que la música que estaba en él pudiera salir hacia afuera. Comenzó su carrera cantando sus canciones a casi todos los grupos que las quisieran escuchar. Eso a veces significó tocar para 6 adolescentes en un mohoso albergue de un retiro de ministerio juvenil. Otras veces significó cantar algunas canciones del grupo Skyrim en un bar, pero tocaba mucho en cada oportunidad que se le presentaba y siempre tuvo la fe de que Dios le permitiría tocar al mundo a través de su música. Ha creído eso desde que lo conozco y ha tomado actitudes coherentes que le han dado alas a esa convicción. Y Dios le ha dado mucho éxito. La plataforma de Matt ha incrementado constantemente en los últimos 15 años. En cierto punto, mucha gente le dijo a Matt que estaba yendo muy lejos cuando decidió mudarse con su familia a otra parte del país para estar más cerca del epicentro de la industria musical cristiana. Pero Matt quería ir más lejos. Él se atrevió a creer en lo imposible de Dios. Él viaja gran parte del año tocando su música y ahora para audiencias mucho mayores. Cuando está en su casa, dirige la alabanza en su iglesia de miles de personas y escribe música que por lo general graban otros artistas reconocidos. Su oración Sol Detente es que Dios le permita influir en el cuerpo de Cristo en todo el mundo para que sueñe en grande y glorifique a Jesús por medio de la adoración. Ahora, el punto es que demasiados cristianos terminan como Jack. Yo quiero que usted termine como Matt. Sé que hay buena música dentro de usted. Hay conceptos y contribuciones fluyendo dentro de usted que necesitan ser liberados para que el mundo los oiga. Recuerde que la fe audaz es el ritmo que le da a sus intenciones inspiradas por Dios una cadencia por lo que vale la pena moverse.
Cuanto más estudio las Escrituras, más detecto la clara diferencia entre la esperanza y la fe. Mi amigo Jack esperaba inspirar a miles de personas por medio de su música, pero jamás unió su esperanza con la fe para hacerlo realidad. Ahora su esperanza se está acabando porque su fe nunca entró en acción. No activó su visión por medio de la aplicación y ejecución de su fe. Dejó que su temor lo dominara. Matt activó su esperanza al caminar en fe, en lugar de solo permanecer con la esperanza. A causa de eso, ahora está viendo hacerse realidad su visión de manera más fresca y memorable de las que había podido imaginar. Gente de todo el planeta cantan canciones que él escribió en su sala, porque activó su sueño con la fe. La esperanza es un deseo. La fe es una demostración. La esperanza quiere que algo suceda. La fe hace que eso suceda y actúa como si ya hubiera sucedido. Si usted quiere creer con audacia, prepárese para actuar con audacia. ¡Hala! ¡Qué buenísimo ejemplo nos presenta aquí Steven Furtick! No sé si ustedes sienten que le están moviendo el piso, yo sí lo siento. Yo quiero decirles que como músico jubilado yo entiendo a Jack, porque uno compone algo y dice, no, todavía aquí hay un desafinadoncito, aquí no entra en tiempo, todavía no está lista, y uno se pone muy exquisito y dice, todavía no estoy listo. Y de repente aparece otro músico que hasta desafinado es. Por ejemplo, no, ya. Ejemplos de cantantes desafinados Por que de ejemplo, alguna Kevin. forma la hicieron, ¿verdad? Impresionante antes de que existiera el autotune. Y ahora ya no los va a oír usted así desafinados, pero vayamos a los discos de antes, cuando... y entonces, hay gente que de todos modos compuso y publicó y ahí está su música sonando, y otros que de repente nos quedamos paralizados, que decimos, no, le falta y nunca lo hicieron o lo hicimos. Así que, amigo, si usted está esperando las situaciones ideales, usted tiene mucha esperanza, pero a esa esperanza hay que ponerle fe, dice Steven Furtick. Atrévase, nunca va a estar suficientemente perfecto, avance y vamos ahí a ver la mano de Dios, ¿verdad? De repente vemos gente que nos dice, ala, yo escuché una canción de usted y me bendijo, excelente, y yo sé, no estaba perfecta, pero se publicó, ¿verdad? Me gusta cómo el autor dice, porque orar y obedecer no se van a contradecir. Orar y actuar, ese es el diseño que Dios tiene. Y entonces tenemos que hacer esa parte. Orar no es el plan B, ¿verdad? Es como que lo último, pero llama a esa acción. Y de verdad que yo me quedé pensando en lo que decías, Ronnie, hace un momento, cuando puede pasar que lleguemos al cielo y Dios diga, ala, quería esto contigo, Exacto. hubieras hecho. Así es. Y creo que ahí es donde tenemos que llegar delante del Señor y preguntarle, Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? O lo que Evelyn decía de, tal vez estoy orando por gente, pero no me he acercado con ellos. Y yo puedo pensar en un par en ese momento, que de verdad nos hemos quedado paralizados muchas veces sin ese actuar, y tal vez con un montón de, el disco duro lleno de canciones, lleno de sueños, lleno de cosas, pero no hemos dado el último paso, que es el que Dios va a respaldar. Y eso nos pasa en momentos cruciales de nuestra vida, incluso en este momento que estamos viviendo, en donde todo el mundo tiene miedo a organizarse familiarmente, ¿verdad? Y está pidiendo una oración para encontrar a la persona idónea, pero ese príncipe azul y esa Lady Dean no aparecen porque no existen. Somos seres humanos mortales, comunes y corrientes, a veces más corrientes que comunes, pero eso es lo que hay, y sobre eso es lo que hay que construir. Entonces, esa esperanza hay que convertirla en oración de fe y actuarse y tirarse al agua. Porque yo conozco algunas personas que han llegado a sus últimos días solos y se arrepienten de no haber tenido una familia. Sin embargo, no conozco a nadie que teniendo una familia se arrepiente de haberla tenido. Y eso ha sido la fe que Dios ha mantenido en esas familias juntas. No sé si ustedes se acuerdan, pero uno quería tener todo perfecto, Sí, hombre. nítido. Y yo recuerdo un amigo pastor que un día me desafió. Estábamos ahí con niños, estábamos de nuevo, y me dijo, mire, ¿usted cuándo se va a casar? Todavía me hace falta. ¿Y qué le hace falta? Quiero tener mi casa, quiero graduarme. Usted nunca lo va a hacer, me dijo. Cásese, hombre, nadie se casa así. Y entonces me empezó a desafiar. Y entonces me casé. Pero vimos la mano de Dios. Empezamos a planificar, empezamos todo el asunto y vimos cómo al empezar a caminar, Dios empezó a proveer. Y como bien dice Guillermo, si nosotros esperamos condiciones ideales, y atención, si ya estás grandecito, no esperes sentir lo que sentiste a los 16 años, porque aquella jovencita ya, no hombre, hay que
Hay que ser más avanzar sin práctico. sentir todo Hay lo que que uno quiere entrarle. sentir. Obviamente, si ver los valores cristianos de esa persona, eso sí. Porque si no ves los valores, eso sí puede estar serio. Pero si hay buenos valores, ama al Señor, yo amo al Señor y queremos hacer un hogar juntos. No sé, leí en un libro que Martín Lutero empezaron ellos a entender que se podían casar, ¿verdad? Era un grupo de monjes y había un grupo de monjas del otro lado y empezaron a escribirse y empezaron a casarse. Y en eso, Martín Lutero se quedó rezagado y se quedó del otro lado Ana von Bora. Y entonces viene Ana von Bora, que se había quedado ahí rezagada porque no era tan atractiva, pero le escribe a Martín Lutero y le dice, mire usted, solo usted y yo quedamos, así que usted venga y propóngame. Ajá. Y el otro obediente fue, le propone e hicieron un muy buen hogar. Cuando las dos personas quieren honrar al Señor, Dios los va a sacar adelante, así que adelante. De repente alguien... Y hay un libro que leímos hace algún tiempo de Joyce Meyer que dice, hágalo con miedo. O sea, es que fíjense ustedes que no todo, qué horrible puede ser que tengamos todo seguro. Se le pierde ese sabor, ese aderezo a la vida puede ser la incertidumbre o la confianza en Dios. ¿Verdad? Depende de dónde quiera jugar uno. Con ese temor toda la vida, de esa inseguridad tremenda, o confiar que Dios tiene algo preparado bueno para uno. Y si de alguna manera le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente porque yo voy a estar contigo toda la vida, eso lo tenemos que aplicar para nosotros. Excelente. Y vivir con esa seguridad plena y absoluta que si oramos y actuamos, cosas buenas van a venir. Me gusta cómo pone el autor para los jóvenes, ¿verdad? Bueno, estás buscando, pues ponerte de anfitrión en la iglesia, ponerte de ujier y empezar a ver y actúa, ¿verdad? Da ese paso de ir y hablar, da ese paso de tocar la puerta. Tal vez te van a decir que sí, tal vez te van a decir que no, pero dentro de ese actuar también hay que orar, porque me llama la atención, la oración sol detente de Josué no fue hecha antes, no fue hecha después, fue hecha en el campo de batalla. Entonces, estaba actuando, pero también estaba orando. A mí me llamó mucho la atención eso y me voló la cabeza, porque claro, muchos oramos antes, y ahí cuando está, pero también dentro del actuar podemos clamar y Dios puede intervenir en medio de la pelea, en medio de si te gusta una chica, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué palabras voy a hablar? Pero Dios te puede guiar. Y si usted está preguntando, pero ¿cómo se hace? Yo quiero decirle, amigo, en mi experiencia, le voy a contar mi experiencia. Y es, estando en adoración, uno está adorando a Dios sinceramente. Porque si usted solo llega a recibir respuestas, es como un cajero automático. No. Nosotros llegamos a adorar al Señor con honestidad. Adorando al Señor estamos cuando de repente nos viene, pero son segundos, una idea, algo que Dios está poniendo. Como uno está en la presencia del Señor, uno siente esa confirmación de esto es de Dios. Y es así como uno siente, Dios me está llamando a esto. Segundo, yo para tener una seguridad le digo, Padre, yo sentí esto, ¿me puedes confirmar con un pasaje bíblico? Y me pongo a orar y por muchas veces yo abrí la Biblia así al azar. ¿Por qué? Porque Dios también dirige la suerte, ¿verdad? Pero ahora he aprendido, y a John Ellis se lo aprendí, a quedarme callado y decir, Señor, ¿me puedes confirmar esto? Y el Señor viene y me da un pasaje bíblico. No sé qué quiere decir, lo voy a buscar y muchas veces ahí está. Cuando no encuentro esa precisión, entonces lo que hago es decir, Señor, no entiendo, no lo capto, ¿me lo explicas, por favor? O puede ser que Dios no está confirmando aquella idea que yo pensaba que era de Dios, ¿verdad? Entonces me detengo. Pero cuando yo siento en adoración que Dios me está poniendo una idea, eso me lo confirma con un pasaje bíblico, entonces vamos. Y ahí es donde decimos, Dios me dijo. Y empezamos a dar pasitos, Dios empieza a abrir las puertas y empezamos a conquistar. Esa ha sido mi experiencia. Y también, como yo creo en los dones del Espíritu, hablar en lenguaje espiritual. Cuando yo hablo en lenguaje espiritual, o sea, hablar en lenguas, es la humillación de mi intelecto. Y ahí permito que el Espíritu Santo interceda por mí. Así que para mí el hablar en lenguas es al intelecto lo que postrarme es a mi cuerpo. Es un acto de humillación y es ahí donde vienen esas perlas de parte del Señor, ¿verdad?
Y esas preguntas interesantes de la confirmación. Yo recuerdo el pasaje ese de Job donde Eliú, el más joven de todos, llega a explicarles que Dios habla a través de muchas maneras, ¿verdad? Y por ejemplo, algunos a través de la palabra, y a veces hay que estar atento al oído de qué es lo que sucede en el entorno. Yo en una época de mi vida donde tenía que tomar una decisión de una operación, buscando a la persona idónea, escuché y le pedí al Señor, Dios, dame dirección, dame dirección. Y 4 personas en menos de una semana me hablaron de la misma persona para realizar la cirugía. Y entendí y me dio paz, porque esa es para mí la clave. Si yo tengo paz en la decisión que voy a tomar, es de Dios. Genial. Es de Dios. Y saben, yo ahorita me recordaba de algo, a veces asociamos esta oración de fe audaz únicamente cuando estamos en problemas, ¿verdad? Y Hugo lo ha mencionado varias veces a lo largo del programa, que la fe la necesitamos también para las cosas buenas que Dios tiene para nuestra vida, como los músicos, ¿verdad? Ellos tenían música en ellos para compartir, pero uno de ellos se atrevió a fracasar a veces, Claro. a tener un resultado no tan positivo. Me recordaba un momento, Ricky y yo tenemos unos 20 años de trabajar y de como dedicarnos a apoyar a padres a conocer cómo es la crianza bíblica. En unos 5 años, tal vez trabajando en el ministerio, nos dice alguien que había más de Dios para nosotros y que teníamos que pensar en grande. Nuestra tendencia con Ricky es a ser muy conservadores, no nos gusta estar en lugares donde, ¿verdad? No nos sentíamos llamados a eso. La cosa es que terminé de leer un libro y en eso comenzamos a orar, Señor, abre las puertas, pero no hacíamos nada. Resulta que terminé de leer un libro y al final decía, si usted quiere traer a este conferencista a su ciudad, escríbale. Y yo dije, pues hoy es el momento. He estado orando, voy a escribir. Y no, pues la persona responde a los 3 días y cuando respondió yo dije, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué hago con esta respuesta? Porque y es un conferencista internacional muy conocido. Les puedo contar que he escrito muchas veces más y la respuesta no fue esa. Pero esa vez el Señor respondió a una oración, pero hubo una acción vinculada a eso. Y a veces esto no fue una oración en crisis, fue una oración de crecimiento de algo que Dios quería traer para bendecir a otras personas, ¿verdad? Y es una respuesta, puede ser que estés a un correo electrónico, a una llamada de teléfono, a un envío de tu CV, de tu plan de negocios, a que Dios destape eso. Él no lo va a hacer si tú no das ese paso, ¿verdad? Eso tal vez para mí es una de las cosas más importantes que Steven Furtick nos está enseñando. Hay que hacer algo. Esa es nuestra parte. Genial. Y qué emocionante. Y esa es la vida de fe, amigos. Es como en oración, siento algo, lo pruebo y es lo que Dios tenía para mis próximos 10 años. O tal vez solo es, a veces me ha pasado que solo es una palmadita en la espalda, decir, yo estoy aquí contigo. O puede ser una puertona que se abre. Y como bien decía Evelyn, y citando a Huguito, no solo consultemos a Dios cuando tenemos un tremendo problema, consultémoslo también cuando estamos inactivos, diciendo, Señor, ¿qué quieres para este 2026? ¿Voy bien, Señor? ¿Eso es lo que quieres para mí? Es decir, metámonos a los clavos, avancemos, conquistemos territorio para el Señor y ahí podemos ver su mano y su confirmación también. Yo creo que tenés razón, Ronnie, porque a veces el temor nos paraliza y la incertidumbre nos deja paralizados y yo lo he hecho. Oramos y le pedimos al Señor que actúe y que toque el corazón de Ronnie, ¿verdad? Pero yo no voy a hablarle a Ronnie o que toque, yo no doy los pasos, solo me quedo en la oración y aparentemente queremos que Dios actúe y Dios está esperando que nosotros demos algún paso, y yo lo voy a poner así porque al ver la Biblia con tantos ejemplos, es mínimo lo que nos toca aquí hacer y Dios es me gustó como lo decía el autor porque dice, tú haz lo natural Él pone lo y Dios sobre. va a hacer lo sobrenatural. Entonces, arriesgarnos. Yo creo que hoy es un llamado a cada uno de nosotros a movernos la silla y a actuar con esperanza y con fe. Llevar esa oración a la acción. Hay momentos donde nos va a tocar que orar. Yo recuerdo, estaba por tomar una decisión complicada, vine, me metí 3 días de ayuno y oración y no bajó el ángel. No bajó el ángel, no fue una voz. Solo sentí una paz en la decisión que tenía que tomar. Ya, y después vine y actué y en el momento pareció una mala decisión. Y con el paso del tiempo, ustedes solo podemos ver cómo Dios había armado, pero tocó dar un paso. Entonces,
Cuando mezclamos esa oración con la acción, entonces nuestra fe se vuelve sobrenatural. Y ese es digamos, el objetivo, no somos nosotros mismos, sino sentir el respaldo del Señor con nosotros. Porque ustedes me pueden cuestionar, entonces ahí me podría ser millonario si le pregunto a Dios qué número compro la lotería. El objetivo no es usted. El objetivo es que usted descubra su amistad con Dios, ese caminar de todos los días. Como yo le decía, a veces van a ser cosas grandes y a veces cosas insignificantes, pero sentimos esa compañía del Señor. ¿Qué tal si oramos y nos proponemos vivir este día, esta semana, este año, así, caminando con el Señor? Padre, hoy venimos a pedirte que tú nos des esa mezcla de esperanza y fe. Tenemos nuestra esperanza puesta en ti, pero queremos poner nuestra fe también. Y queremos sentirnos acompañados, Señor. Yo te pido que toda la comunidad virtual ponga en práctica el nombre de este programa, Vaya con Dios. Que consultemos contigo cosas grandes y pequeñas y que sintamos esa compañía tuya. Porque la vida eterna es conocerte a ti, el Dios verdadero y al Hijo a quien tú has enviado. Que esto no sea una religión, sino que sea una relación contigo, Señor. Llévanos a ese caminar cerca de ti. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Tenemos unos minutos para despedirnos y quisiera pedirle a Evelyn, a Néstor y a Guillermo que nos digan qué les deja el programa hoy. Yo tendría que decirle, la fe audaz es oración y obediencia práctica, que eso es lo que cuesta. Excelente. Santiago 2:17, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta. Hagamos buenas acciones. Excelente. Buenísimo. Así como si usted quiere llegar a algún lugar necesita visa y pasaporte, así también necesita oración y acción. Buenísimo. Así que queremos invitarlo a que hoy usted ponga en práctica estos principios, que esté tomado de la mano del Señor, pero que también se atreva a avanzar, y eso se llama Vaya con Dios. Por hoy esto ha sido todo y esperamos que usted vuelva a sintonizarse con nosotros mañana. Vamos a continuar con este proceso de crecimiento espiritual y personal delante del Señor. Esto se llama Vaya con Dios. Dios quede con usted, lo esperamos mañana. Bendiciones. Hasta luego, adiós, adiós. Vaya con Dios.